Entonces vamos a proyectar la diapositiva y espero que tomen apuntes y posteriormente pues se abre la sesión de preguntas y respuestas para ir aclarando las dudas. Los que tienen, por favor, un poquito de música, si pueden silenciar sus micrófonos para que se nos haga un poquito más fácil y no tengamos interrupciones. Por favor, los que tienen el micrófono abierto, si lo pueden silenciar. Bueno, el tema del día de hoy es la teoría general del déficit de autocuidado de Dorothea Oren, parte 2. Nos dice que Dorothea Oren usa la palabra agente de autocuidado para referirse a la persona que proporciona los cuidados. En este caso sería el personal de enfermería y si el paciente está en casa, pues el cuidador o cuidadora. Pero si esta persona paciente o individuo realiza por sí solos sus cuidados, también se le considera como agente de autocuidado. Es decir, que él puede realizar sus cuidados siempre y cuando tenga la orientación de un profesional que tenga los estudios y que esté capacitado para que le pueda dar un apoyo educativo. Vamos a ver en qué consiste la teoría de los sistemas de enfermería. Nos dice que es el componente organizativo esencial de la teoría de enfermería del déficit de autocuidado, porque establecen las formas de intervención de enfermería y la relación que existe entre las características, las capacidades y particularidades de las personas y las de la enfermera o del enfermero, para que se realicen las acciones de autocuidado que se aplican de acuerdo al estado de salud en que la persona se encuentra. La teoría de los sistemas de enfermería nos dice que se divide en tres de acuerdo a cómo se encuentra el estado de la persona. Si la persona está consciente, inconsciente, si la persona tiene las capacidades para poderse valer por sí misma y poderse realizar todo su autocuidado. Entonces, nos dice que Dorothea Oren identifica tres tipos de sistemas de enfermería. ¿Cuáles son? El sistema totalmente compensatorio, el sistema parcialmente compensatorio y el apoyo educativo. Vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir viendo el accionar de enfermería y el accionar del paciente. En el primero, en el sistema totalmente compensatorio, nos dice que la enfermera es la que realiza el cuidado del paciente, compensando la incapacidad de la persona. Lo protege y ayuda a conseguir el autocuidado. En este caso se da más que todo en pacientes que tienen la imposibilidad de poderse realizar por sí mismo tanto el baño en cama, su alimentación, su aseo corporal, de mucosas, la persona que no puede valerse por sí mismo debido a sus patologías. Puede ser una persona que haya tenido un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral, también conocido. Y también una persona que esté con un coma, una persona que esté cuadraplégico, es decir, que no tenga movimiento del cuello hacia abajo y que esté totalmente imposibilitado. En ese tipo de casos, nosotros como personal de enfermería somos aquellos agentes de autocuidado. Nosotros le vamos a proporcionar todo el autocuidado para que nuestro paciente tenga el óptimo bienestar. Así como nos dice en los principios básicos de enfermería, los cuales lo vimos en el segundo año, en el primer principio de enfermería sobre satisfacer las necesidades fisiológicas del paciente. En esto abarca mucho lo que tiene que ver en los sistemas de enfermería.
¿Cuál es la acción de enfermera o del enfermero en el paciente totalmente compensatorio? Nos dice que es la que realiza el autocuidado terapéutico del paciente, desde el baño en cama, el arreglo de unidad, la asistencia de la dieta, los masajes de confort, el cumplimiento de medicamento y todo el tipo de tratamiento que durante su estancia hospitalaria se le realice. Igualmente, con aquellas personas que se dedican al cuidado del paciente domiciliar. También se debe mucho, tenemos que darnos cuenta en qué tipo de sistema de enfermería se encuentra nuestro paciente. En el totalmente compensatorio, como en este caso, como personal de enfermería o como agente de autocuidado o como cuidador del paciente, nos va a tocar muchas veces realizar las diferentes actividades. También nos dice que compensa la incapacidad del paciente para conseguir el autocuidado, lo que les decía. El paciente no puede realizarse su autocuidado por sí solo. Entonces nos toca ser un apoyo para él o para ella. Y también no solo debemos de apoyar a nuestro paciente en los cuidados, sino que también psicológicamente hablando. Debemos también de protegerlo de posibles enfermedades potenciales o patologías potenciales que se puedan dar. En el caso de un paciente que está totalmente encamado, debemos de fijarnos también que éste no produzca úlceras por decúbito, que son aquellas úlceras que se forman a través del tiempo por la mala manipulación del paciente, es decir, no se le realizan sus cambios de posiciones, sus masajes de confort y el cuidado de los puntos de presión. Esto se vio en segundo año, cuando vimos los cambios de posiciones corporales. Ahí nos fijamos de que existen muchos puntos de presión en nuestro paciente, que cada 2 horas, que es lo reglamentario, poderle dar el cambio de posición a nuestro paciente. Y como vemos en las imágenes, pues vemos a la enfermera con un paciente totalmente dependiente, realizándole todos los cuidados de enfermería para el bienestar, no solo físico, sino que también psicológico y mental, para que así nuestro paciente no tenga repercusiones en su salud mental. Ahora es el segundo sistema, es el parcialmente compensatorio. Nos dice que aquí el personal de enfermería proporciona un autocuidado con la colaboración del paciente semidependiente. Es decir, ya nosotros tenemos una colaboración del paciente. Se puede dar en aquellos pacientes donde se le dificulte un poco caminar, realizarse sus cuidados, pero recibe el apoyo de la enfermera, como vemos en la imagen. Vemos ahí a la persona adulto mayor siendo ayudada por, ya sea por una cuidadora domiciliar o por una enfermera que esté capacitada para poderle proporcionar una colaboración al paciente. La señora camina con su andadera, pero la enfermera o la cuidadora pues se coloca ya sea de lado o detrás del paciente para evitar pues una posible caída. ¿Cuál es nuestro accionar de enfermería? Tomar algunas de las medidas de autocuidado por el paciente. Si el paciente se puede bañar por sí solo, pues nosotros solo vamos a estar al pendiente de que ese paciente pues lo haga de la manera correcta, igual que la alimentación. Nosotros le vamos a proporcionar la comida, pero el paciente pues por sí solo va a ir agarrando su comida, pero nosotros vamos a estar pendientes de que ese paciente pues termine su dieta. Igual que al momento de llevarlo a caminar, estar pendiente de que ese paciente no se nos vaya a caer o no se nos vaya a desmayar. También debemos de compensar las limitaciones del autocuidado del paciente. Si nuestro paciente pues no puede caminar, ayudarle con una andadera y colocarnos a un lado del paciente. También debemos de asistir al paciente en lo que necesite. Si nuestro paciente necesita ir al baño, no vamos a permitir en ningún momento
pues que el paciente se vaya a hacer sus necesidades en la cama. ¿Por qué? Porque tanto eso es algo vergonzoso psicológicamente hablando para el paciente como para nuestro accionar de enfermería, porque nos tocaría pues cambiarlo, asearlo, porque si no lo hacíamos ahí vienen las complicaciones potenciales que ya muchos sabemos. Cuando un paciente usted no le cambia el pamper durante todo el día, se escalda y esas escaldaduras pueden formar úlceras por decúbito o por presión. Entonces ahí vienen las úlceras en el hueso sacro. Muchos han tenido la oportunidad de ver este tipo de úlceras. Entonces eso se debe al mal cuidado que el agente de autocuidado tiene hacia el paciente, cosa que nosotros como el deber ser de nuestra profesión debemos evitar. ¿Cuál va a ser el papel fundamental de nuestro paciente? Dice que debe de tomar algunas medidas de autocuidado. El paciente no solo le va a dejar la carga al personal de enfermería o al personal de cuidado, sino que él también, nosotros como personal de enfermería debemos de pedirle una ayuda, que nos colabore, porque también allí vienen las enfermedades potenciales no solo para el paciente, sino que para el cuidador. Si nosotros levantamos un paciente con obesidad mórbida, que nos dobla nos dobla el peso, nos triplica el peso, pues ahí tenemos también complicaciones potenciales en el personal, que sería ya en enfermedades pues en nuestra columna vertebral. También debemos de regular la acción del autocuidado. Pedirle al paciente que nos colabore. Usted me colabora, yo le ayudo con mucho gusto. Entonces tiene que ir en este accionar de enfermería, debe de ir ya de la mano 50 y 50. El paciente me colabora, yo le colaboro, mitad y mitad. No permitir también de que sobrecargarlo, porque el paciente tiene la posibilidad de poderse realizar el autocuidado. También nos dice que acepte el autocuidado y la asistencia de la enfermera. Muchas veces nos vamos a topar con pacientes que son algo especiales en nuestro carácter. Entonces, muchas veces no van a querer que usted le realice su autocuidado, pero ahí está el poder de la persuasión como enfermera. No, usted se va a enojar y lo va a dejar ahí orinado, sin comer, sin bañarse, sin lavarle los dientes, porque el paciente no se deja. Entonces, a veces sí toca un poco usar la fuerza, pero no la fuerza física, sino que la fuerza de la voz. Decirle, bueno, yo soy su enfermera, yo le voy a realizar aunque no quiera el baño. El baño es muy importante y usted como personal de enfermería debe de darle tanto un apoyo educativo al paciente y explicarle por qué le va a realizar, pero en ningún momento usted decirle, bueno, usted no se dejó ahí que quede todo sucio. No, como personal de enfermería nos corresponde hacer lo correcto. Entonces nos vamos a topar muchas veces con pacientes que la verdad no le van a querer colaborar, incluso van a querer agredirnos, pero no debemos de corresponder de la misma manera, sino que también ayudarle al paciente ante todo a que él se sienta bien. Va a ver que al final de la enfermedad o del proceso de salud de enfermedad del paciente, al final se lo va a agradecer. Y en el apoyo educativo, aquí la enfermera ya está ayudando a los individuos o al paciente que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer estas sin ayuda. Es decir, ya el paciente está totalmente independiente, puede ser que esté en su hogar. Entonces, lo que vamos a hacer como personal de enfermería, darle como las charlas educativas que nosotros impartimos, ya sea en el hogar como enfermera, si somos enfermeras comunitarias, pues realizamos algo que se llama visita domiciliar, para darle un seguimiento al paciente posterior a que éste ha salido de su enfermedad o que está en un proceso de rehabilitación. Entonces, en este caso, si se encuentra con una enfermera que es comunitaria, pues se realiza la visita domiciliar, ahí se le lleva pues su entrega educativa,
bien planeada, y si es un agente de autocuidado o un cuidador en casa, pues también a través de los planes de cuidados, nosotros somos los que le damos seguimiento al paciente desde el momento de cómo se va a bañar, cómo se va a lavar las manos, enseñarle la técnica correcta del aseo bucal, de cómo peinarse, si se va a cambiar, también enseñarle que debe de ser el aseo diario. También nos dice que entre estos debemos de tener algunos aspectos, entre ellos el apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal, del proceso de dormir, de alimentarse, de bañarse, de respirar, porque hay pacientes que han estado conectados con oxígeno, pero también se les dejan ejercicios de rehabilitación en donde el paciente debe de ir tratando de dejar a un lado su soporte vital y ir incorporando ejercicios para ir recuperando un poco su proceso respiratorio. También nos dice que debemos de mantener el crecimiento, la maduración y el desarrollo normal. Esto ocurre en pacientes pediátricos y pacientes adultos mayores, que son los extremos de la vida. A ellos nosotros debemos de enseñarles, pues, desde el inicio, cómo pueden ir desarrollando su autocuidado, sobre todo en aquellos pacientes que sufren, por ejemplo, los adultos mayores con Alzheimer. Ellos prácticamente terminan siendo pacientes muy dependientes de nosotros. Entonces debemos de enseñarles como que fueran unos niños. También debemos de prevenir el control o procesos de los procesos de enfermedad o lesiones, como les decía, las úlceras por decúbito. Las úlceras por decúbito pues se forman por el mal cuidado que le da el personal de enfermería o el cuidador dentro del hogar. Entonces, muchas veces debemos de educar al paciente también lo importante que es, porque a veces al paciente no le va a gustar que usted lo llegue a mover cada 2 horas, le va a decir, señorita, señor, que ya no me mueva. Entonces debe de explicarle usted por qué lo tiene que mover y todo. ¿Por qué? Para evitar complicaciones potenciales. También debemos de prevenir la incapacidad o su compensación. Debemos de darnos a conocer de que nosotros, que el paciente no va a ser dependiente de nosotros siempre, sino enseñarle y educar al paciente que yo estoy para ayudarle ahora, pero con el paso del tiempo, él debe de irse rehabilitando hasta conseguir el bienestar óptimo. Y también, por último, la promoción del bienestar, que es todo lo que ya habíamos visto. Llegar desde el proceso de nuestra enfermedad del paciente hasta el proceso que nuestro paciente ha estado totalmente de alta y es rehabilitado. Y es lo que les decía yo, que este apoyo educativo se da por medio de entregas educativas. En conclusión, Dorothea Oren demuestra que cuando las capacidades de una persona son inadecuadas e insuficientes para satisfacer las necesidades de autocuidado terapéutico, la enfermera o el cuidador, en este caso en el hogar, debe de diseñar y aplicar un sistema de enfermería para que compense las limitaciones expresadas como déficit de autocuidado o de cuidados dependientes. ¿A través de qué nosotros lo vamos a poder realizar? A través de los planes de cuidados. Este proceso se realiza ya en las últimas 3 etapas, en la etapa de planificación, en la etapa de ejecución y en la etapa de evaluación. Nosotros ya lo vimos en los planes de cuidados. Cuando ya estemos elaborando los planes de cuidados, vamos a ver cómo se va a llevar a cabo cada uno del tipo de accionar de enfermería de acuerdo a las limitaciones que el paciente tiene, si es totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio o si solo necesita un apoyo educativo. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas.
Lick, una pregunta. Sí, Usted mencionaba el caso en el que se manifestaba la situación que el paciente no se dejaba hacer los cuidados. Y sí. entonces usted decía que nosotros como personal de enfermería no podíamos decir, bueno, usted tiene la culpa, no le voy a hacer el cuidado, no lo voy a llevar al baño, no le voy a hacer todo el procedimiento, por así decirlo. Pero y en ese caso, ¿qué sería si él, o sea, no lo deja uno, pero uno por obligación tiene que hacerlo, ¿va? Porque por principio uno sabe que debe de realizarlo y no lo puede dejar así, pero él insiste en no hacer, en no dejarse hacer las cosas. ¿Qué sería en ese caso? Bueno, cuando es un paciente que está en el hospital y van a haber veces que lo van a querer a usted agarrarle de pegar, pues se deja de último. Luego, cuando ya ha terminado el baño del paciente, de todos los pacientes en el hospital, pues sí, llega usted con carácter y le dice, bueno, yo lo voy a bañar, usted no se va a poder quejar, aunque grite, pero al paciente tiene que bañarlo, sea lo que sea. Muchas veces se han dado casos. Incluso yo en mis tiempos de estudiantes sí sufrí muchas veces ese problemita, pero Lick, siempre con ese carácter, licenciada, buenos días. ¿sí? Mire, y si en algunos casos los pacientes se quieren ir a bañar, pero el médico encargado no nos deja ayudarle. O sea, en ese caso que el paciente no se pueda levantar por sí solo. Cuando es un paciente que no se puede levantar y tiene contraindicación del médico, debe de explicarle. Por eso sí existe el apoyo educativo en el paciente, de donde usted le debe de explicar por qué no se puede levantar, qué es lo que le puede pasar si el paciente pues se levanta, se puede desmayar, está muy débil o incluso pues debido a una fractura, en este caso los adultos mayores, pues a veces sufren fracturas de cadera, ellos tienen contraindicado levantarse, entonces hay que hacerles el baño en cama y hay que explicarles por qué usted no puede levantarlo. Pero si el paciente está semidependiente, pues levantarlo aunque no quiera, decirle vamos arriba, pero con ese carácter que a enfermería nos caracteriza, no con esa dulzura ni con esa delicadeza, porque a veces dentro de nuestra profesión nos enseñan a veces a ser duros con el paciente, pero no duro así que yo mando y aquí yo y no, sino que es amable pero con carácter. Ah, vaya, gracias, Lick. Y una pregunta. ¿Sí? Nosotros estamos autorizados, digamos, si en nuestra comunidad nos piden la ayuda de poder cuidar un paciente, estamos autorizados para hacer eso. Como bachilleres, los cuidados básicos sí, pero ya en cosas de medicamentos y peor medicamentos controlados sin saber en cuánto se diluye, cosas de farmacología, no. Tal vez solo inyectar vitamina, medicamentos controlados, no. Incluso cuando uno está ya estudiante de nivel superior, no nos dejan hasta el momento que ya tenemos pues, nuestro título. Solo nos dejan hacer los cuidados básicos y canalizaciones de vena, pero siempre y cuando solo sean sueros. De lo contrario, medicamentos controlados, no. Ah, bueno. Gracias, Liz. Liz, mire, y siempre hay con la cuestión de los baños, si digamos, si la enfermera con la que está usted le dice que usted no puede bañar al paciente porque no se deja, ¿qué sería? Porque no sé si estaría bien desobedecerle e irla a bañar de igual manera. Bueno, nunca le van a decir que no tiene que bañar al paciente, porque el paciente, por muy delicado que esté, siempre se tiene que bañar. Y aunque no quiera el paciente, pues hay que darle adelante, aunque se lleve ahí que le quieran pegar, hablarle con carácter, pero no golpeado. Tiene que decirle, bueno, yo soy su enfermera, yo estoy a cargo de sus cuidados, yo la voy a bañar, usted me va a colaborar. Sí. Si
sin mucho que redondear. Y empezar ya con los baños y todo, empezar cuidando la individualidad del paciente, no se sienta pues agredido. Me preguntan aquí que el paciente no es solo uno, pero tiene una familia o el familiar que hacer los cuidados todavía. Pues nos va a tocar hacer un apoyo educativo al familiar, y si el familiar está en el deseo de hacerle el baño al paciente, pues educar al familiar para que bañe al paciente, si en este caso el familiar no quiere tocar al paciente. Pero nosotros como personal de enfermería nos va a tocar estar solo vigilando. Este problema solo se da en pacientes que están en el hogar. En los hospitales no permiten a los familiares que se queden en el hospital a estar cuidando a los pacientes. Entonces solo se da en el cuidado del hogar. ¿Alguna otra pregunta, dudas, inquietudes? Lick, una pregunta. Sí. En caso, digamos, de que se le informa, digamos, los familiares están permitidos para cuidar al paciente, un ejemplo, y se les informa qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, pero los familiares resultan hacer algo que se les informó que no tienen que hacer y el paciente cae en como una urgencia, por decirlo así, una emergencia. Entonces, ¿qué se les tendría que decir a los familiares? ¿Se les tendría que recordar o simplemente solo accionar con el paciente? Pues si los pacientes hacen algo indebido, pues ya un llamado de atención que eso se realiza, y por las consecuencias que el paciente se agrava, pues que en ningún momento le vayan a echar la culpa al personal de enfermería, y por eso es la importancia de los planes de cuidado. Ya lo vamos a ir viendo. Si usted ve algo que está incorrecto en el plan de cuidados, en la parte de la evaluación, se le coloca una nota de enfermería donde se dice que el familiar del paciente el día tal, a la hora tal, pues digamos que era un paciente que no tenía que comer y comió. Entonces le dio una dieta inadecuada. Entonces se reporta si es un paciente domiciliar, igual, tiene un médico de cabecera. Entonces, el médico de cabecera se maneja un tipo expediente clínico, por decirlo así. Entonces, se realiza la nota de enfermería donde se reporta, porque así usted al mismo tiempo se está desligando de cualquier complicación que le pueda realizar al paciente, y pues también está llamando la atención a los familiares, que eso no se debió de hacer. Por eso la importancia de que aprendamos a hacer también las anotaciones de enfermería, para poderle dar el cuidado y poder reportar. En los planes de enfermería también se puede reportar, pero no es un documento legal, así como lo son las notas de enfermería. Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda, pregunta? Dudas y preguntas para nuestro paciente, porque ya están ustedes en tercer año. Entonces, ustedes ya saliendo con su título de bachiller, ustedes ya pueden realizar cuidados en el personal de enfermería, así cuidados domiciliares. Entonces, siempre y cuando que sean no pacientes delicados, que estén conectados a máquina, porque todavía les falta recibir lo que es la farmacología. Entonces, con pacientes que estén con medicamentos por bombas infusoras y perfusoras, sí tendríamos que esperar un poquitito más de tiempo para poder administrar medicamentos, pero con pacientes que estén estables, pues sí, como bachilleres sí pueden realizar cuidado del paciente.
Y también, Y yo tengo una pregunta. sí, Y digamos, así en nuestra comunidad, vea, si nos piden como que cuidemos a un neonato, nosotros podemos cuidarlo. si es un neonato, tiene que ir a leer mucho, porque el cuidado neonatal no es que sea delicado, sino que es Se limpiara, viene de sacarse. un neonato come cada 3 horas. Entonces, si no le da de comer a la fecha, a la hora que es, pues puede caer en una hipoglicemia. Haciendo un neonato con hipoglicemia significa un daño cerebral, está seguro. Entonces, por eso es que tiene que aprender, tiene que ir a leer un poquito sobre neonatología. Y también por las apneas en neonatos, o sea, que los neonatos tienden a dejar de respirar, entonces tiene que estar alerta 24/7 si es posible con un neonato, sobre todo si es prematuro. Conmigo, pues. ¿Y por qué me Gracias, Lili. Si se vuelven a unir porque ya queda menos de un minuto para poder aclararles algunas otras dudas que tengan.